Ok. em, para la construcción de todos los tonos que estuvimos trabajando durante el taller y principalmente ya lo que es toda esta parte del cuerpo, faltando un poco esta parte que era lo que iba a quedar de tarea y que son los mismos tonos que trabajamos de este lado. Entonces, dentro de la pintura podemos encontrar ciertos obscuros como estos que justamente sí son las sombras tostadas que habíamos agregado desde un principio, pero lo que también hicimos es reforzar un poco más la tonalidad de ese tono. Entonces, para estos tonos oscuros, la combinación que vamos a utilizar es sombra tostada con el azul de Prusia. Con estos dos combinados, eh, los vamos a colocar en nuestra paleta, lo que es un poco de sombra y lo que es un poco de el azul de Prusia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La combinación que vamos a hacer es del azul de Prusia al... Este es el azul Prusia y este es el sombra tostada. Técnicamente los dos los vemos de una tonalidad oscura. Entonces, teniendo estos dos tonos, nuestro más claro va a ser la sombra tostada. Entonces vamos a agregar directamente el azul de Prusia a la sombra tostada, dejando y tratando de que la sombra sea el que más predomine que el azul. Nos va a quedar un café azuloso, casi verde, no tan verde, casi no se va a notar, se va a ver muy oscuro, le vamos a dar como una tonalidad negra, casi queda como un negro, ahí lo podemos ver. Entonces, este es el tono que vamos a estar ocupando principalmente para estas áreas más oscuras que vamos a ir matizando todavía más en nuestro lienzo. A lo mejor ahí me quedó un poquito, le falta un poquito más de sombra tostada en mi caso. Entonces voy a agregar uy, por poco. Voy a agregar un poquito más de sombra tostada para acafezar un poco más el tono, que no quede tan oscuro. Entonces con este tono es el que vamos a trabajar ya la parte de las sombras más oscuras principalmente. E igual, las pinceladas siempre van a ir como en dirección a la forma de nuestra composición del cuerpo del animal para que le generemos un volumen a la pieza. Ahora, ya que tengamos este tono cubierto donde justamente va a ir la sombra, vamos a ocupar todavía lo que es sombra tostada. Vamos a ocupar el rojo indio, en este caso. En caso de no tener el rojo indio, se puede obtener a partir de rojo, el rojo ATL o rojo primario, con amarillo ocre y justamente también sombra tostada.
Los combinamos hasta sacar este color como café naranjoso, como terracota. Este es el color que necesitamos ocupar. Entonces ocupamos nuevamente el amarillo ocre, el rojo ATL y la sombra tostada. Los combinamos hasta que nos dé este tono. Entonces vamos a ocupar ese. En nuestra paleta también vamos a ocupar el amarillo ocre. Importante. Y lo que vamos a combinar va a ser el terracota, digo, el rojo indio. El rojo indio lo vamos a combinar con un poco de sombra tostada. Entonces aparto un poco de rojo, tomo un poco de sombra, empiezo a mezclar un poco más de sombra tostada. Se va a ir haciendo como un naranja cafezoso. Agrego un poquito más. Nos tiene que dar como esta tonalidad de café. El café se va a oscurecer tantito. Por ahí, para que lo vean. Aquí me era mucho... Bueno, aquí me pasé un poquito. Es más claro, entonces lo necesitamos más oscuro como este. Les recuerdo, es nada más ahorita rojo indio con sombra tostada. Entonces con este le voy a dar un primer pase. Igual, es a esta parte en la que estábamos trabajando. Y lo voy a cubrir primero todo. Igual si se meten un poquito a la combinación que hicimos aquí abajo de los oscuros no hay tanto problema. Ya cuando trabajen de este lado. Entonces primero lo trabajamos así. Vamos a agregar un poco a la combinación que teníamos aquí, justamente del sombra tostada con el rojo indio. Le vamos a agregar un poco de amarillo ocre para hacer un poco más terroso el tono. Con este le vamos a dar un poco más de luz al color que tenemos aquí. Aplicamos tantito nada más para matizar un poco y después vamos a utilizar nuevamente esta combinación de azul Prusia con sombra tostada. Se lo vamos a agregar otra vez a otra combinación que va a ser la que acabamos de poner con el amarillo ocre. Le vamos a meter un poco de esta sombra tostada con azul de Prusia para hacer un poco más oscuro el café y también empezar a matizar el tono aquí.
Igual pueden ir agregando directo la sombra tostada, bueno, la combinación de sombra tostada con azul de Prusia al tono que ya teníamos, para que se vaya oscureciendo tantito el pelaje. Vamos matizando el tono. Y después lo que vamos a ocupar es un poco de blanco. Para hacer el efecto de pelaje. Como que rayonadeado. Así el pincel recto. Y hacemos como un rayonada. Bueno, sí, como si rayáramos la parte donde acabamos de pintar. Para dar esta como textura. Y todo en dirección como va el cuello, ya sea el cuello, esta parte de los hombros. Aquí en la parte de los hombros pues fue todavía un poquito más de trabajo, sí se dejaron un poco más de zonas claras. Estos tonos claros fue a partir de la misma combinación que habíamos hecho de rojo indio con sombra tostada, y le agregamos un poquito de amarillo Nápoles para que dé este color un poquito claro. Entonces igual, como les digo, nada más hay que hacer poquita pintura blanca para hacer la parte del pelaje. Aquí para la parte del pelaje, de este lado, estoy metiendo una combinación de amarillo oscuro con amarillo ocre
y el rojo indio, para que me dé como tono. Un tono mostaza, pero más anaranjado. Esta es como una base, ya después encima de esta base vamos a colocar un amarillo Nápoles con amarillo ocre y a lo mejor tantita sombra tostada para aclarar. Entonces así lo vamos trabajando con estos tonos. A lo mejor hay que agregar un poquito de blanco para ir matizando. Casi siempre va a ser corta para matizar un poquito más. Va a ser con el blanco. Para que vaya agarrando todas estas luces que vamos haciendo. Que es la parte del pelaje. A partir de esto lo vamos haciendo. Aquí está la... Entonces ahora sí, agarro amarillo ocre, un poco de amarillo Nápoles para aclarar el tono, que le dé luz, y un poquito de sombra tostada para oscurecer tantito. Y ya sobre esto vamos a hacer la parte como más iluminada. Falta un poquito más de sombra tostada para no dejar tan amarillo. Bueno, sí, tan amarillo, un poquito más de oscuro. O sea, sí este tono, pero un poquito más oscuro. Ahorita lo vamos a ir haciendo. Más o menos como este de aquí. Así tiene que ir quedando. Como este oscuro, no tan brillante. Entonces a lo mejor por eso ocupamos un poquito de sombra. Para oscurecer tantito nada más.
Está un poquito más oscuro. Lleva... Sí, sí es más oscuro esta parte de aquí abajo. Pero esta como base que le acabamos de poner está bien. Ya nada más hay que ir oscureciendo con tantita sombra. Y intensificando el tono para que vaya quedando más café. Pero este es el tono. Para la parte de esta zona como más iluminada. Que tienen en la parte del lomo. Entonces ya que tengamos la parte del lomo, ya nada más vamos intensificando con pura sombra tostada, pura sombra tostada. O sea, ya tenemos ahí el lomo. Agarro tantita sombra tostada, no mucha. Ya nada más va a ser de ir intensificando. Va a ir poco a poco colocando y difuminando el tono para que se vaya oscureciendo. Ahí vamos intensificando un poco, incluso este tono con amarillo y ocre y amarillo nápoles lo podemos ir agregando aquí al a los tonos que estamos haciendo. También le ayudan para hacer un contraste en cuando vamos matizando la pieza. Hacer poquitas pinceladas del tono van a ayudar a que también no se vea tan pálido el color, sino que tenga varias tonalidades. Y así lo vamos trabajando. Ok, más o menos tiene que quedar como este café que va quedando, para que quede totalmente matizado y dejar esta área como de arriba como que más iluminada. Ya con esos tonos vamos a ir trabajando, también nos vamos a ir ocupando en la parte superior de nuestro carnero y con eso vamos a ir avanzando nuestra pieza con estos tonos. Entonces te recuerdo que los más oscuros era azul de Prusia con sombra tostada. Después utilizamos rojo indio con sombra tostada para hacer un terracota como este. Lo vamos a matizar
con un poco más de sombra tostada, con blancos también y también con con esta misma combinación para los oscuros. Finalmente ya después para esta parte del lomo pues utilizamos lo que es sombra tostada, amarillo ocre y amarillo nápoles para sacar este tono. Entonces ya con esos tonos podemos trabajar en la pieza.